programa, un amigo de los municipales. Buenas tardes, Gabriel querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Lili, y a Juan, a Marco, a todo el equipo ahí. Bueno. Muchas gracias. Gracias por el reportaje y por haberme tenido en cuenta. Bien, como siempre. No, decíamos palabra indicada como para un poco que le llegue a esta novedad a los jubilados que escuchan esta emisora, este programa clásico de todos los miércoles, porque son novedades que obviamente sos vos el que se está dedicando a este tema y que lo conoce de fondo, ¿no? Hablábamos recién y decíamos con Liliana de un aumento que ha anunciado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía de la Nación para el tema para el sector de los jubilados. Gabriel, ¿qué novedades más o menos o cómo nos puede asesorar con esto? Bueno, exactamente, va a haber un aumento, pero el aumento es para la generalidad de los jubilados en general, y la asignación y todo es en el mes de septiembre, que se estima que va a ser el 15%. Pero este mes, aquellos que cobran la mínima, como va a haber un aumento del salario mínimo vital y móvil, este mes que se va a elevar a 47.850 en agosto, el salario mínimo vital y móvil. Y como recuerdan, hay una ley que se aprobó en el 2017, en la cual en esa ley se establece que aquellos jubilados y pensionados que cuenten con 30 años de aporte efectivos y que cobren la mínima, van a cobrar siempre no menos del 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. O sea, no pueden cobrar menos del 82 móvil, menos del 82% del salario mínimo vital y móvil. Si el salario este mes en agosto pasa a 47.850, el haber mínimo que estaba en 37.525 va a pasar a 39.237. Es decir, que en agosto va a haber un incremento a aquellos que cobran la mínima y que han aportado más de 30 años de 1.712 pesos, que se le sumará el incremento que se va a hacer en septiembre del 15% se estima. Y aquellos que cobren también la mínima, en septiembre se le va a pagar además un bono que dicen que es de 8.000 pesos más. Pero eso es lo que se dice. Ahora, ustedes saben que nosotros siempre decimos la verdad, y la verdad objetiva, sin relatos, sin ningún tipo de intención subjetiva o de tergiversar la realidad. Como muchas veces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que uno después vive en la realidad. Recordemos que se modificó la ley de movilidad hace aproximadamente 2 años atrás, en la cual se sacó como índice para las actualizaciones la inflación, los índices de precio, y se toma para los aumentos de los jubilados, que antes era cada 6 meses y ahora es cada 3 meses, que eso sí es positivo que sea cada 3 meses, como era antes de la ley de 2017, pero el tema es que se aplicaba, antes de 2019, se aplicaba, la mitad era conforme al índice de precio y la otra mitad al promedio de las remuneraciones del sector formal. Ahora, en la actualidad, es conforme a las remuneraciones del sector formal una mitad y la otra mitad, el otro 50% se toma para las actualizaciones de los haberes previsionales, se toma los ingresos del ANSES. O sea, si el ANSES aumenta en su ingreso, aumentan los haberes previsionales. Pero se sacó el índice
que se establecía antes, que se tomaba en cuenta un 50% de ese índice de actualización, la inflación se sacó, y eso le perjudicó a los jubilados, porque los aumentos que están habiendo son por debajo de la inflación, o sea que están perdiendo el poder adquisitivo. Y los bonos que se otorgan, por ejemplo en septiembre se van a otorgar un bono, son parches, porque se otorga en septiembre un bono y en octubre y en noviembre no se otorga nada, y a los que cobran la mínima, y a los que no cobran la mínima no se le otorga nada, se le otorga un aumento de un 15% que acumulado en lo que va del año es inferior al aumento de la inflación. O sea que siguen por debajo del índice inflacionario, ¿no? Exactamente. Y acá hay otra letra chica. El bono que se va a llevar a cabo de 8.000 pesos a los jubilados que cobran la mínima, tienen un tope, o sea, en el bolsillo no todos van a recibir 8.000 pesos, algunos pueden recibir 5.000 pesos, 6.000, porque hay un tope. Entonces hay cosas que, una cosa es lo que uno lee y otra cosa después lo que uno ve en su bolsillo. Y si, por ejemplo, para estos 3 meses va a haber un aumento de un 15% y la inflación mensual está siendo, por ejemplo, este último mes, la inflación va a ser de el 7,1% en un mes. O sea, ya en un mes va a aumentar la mitad del aumento que se le va a dar a los jubilados en 3 meses. Es verdad. Claro. Entonces, esa es la realidad. ¿Y por qué se sacó el índice de los precios, de la inflación, para tomar en cuenta los aumentos de los haberes previsionales? Ahí está la pregunta. Porque se hizo ajuste. Entonces, en los últimos años, esto no viene de ahora, viene de muchos años atrás, cada vez los jubilados van perdiendo y cada reforma de la ley es cada vez un ajuste más. Esta es la realidad. Entonces, los jubilados con un bono de un mes, como un parche por la alta inflación, pero con índices que actualizan su jubilación muy por debajo de la inflación real, entonces, ¿cómo hacen? Cada vez se van empobreciendo más y cada vez con respecto al aumento del dólar, en dólares cobran menos, pero los medicamentos están en valores dólares. Sí hay que destacar que el PAMI hace un buen servicio con la prestación de el reconocimiento de los medicamentos, pero el tema es que no serían únicamente los medicamentos, y hay algún porcentaje de medicamentos que el jubilado también lo tiene que afrontar con su bolsillo, más el costo de vida. ¿Qué puede hacer un jubilado con una mínima ahora de 39.000 pesos? O sea, ¿qué le puede alcanzar con todos los gastos que significa para una persona que ya tiene, se le van agregando enfermedades y patologías? No hay dinero que alcance. Entonces, esa es la realidad en la cual nosotros nos encontramos con, por ejemplo, planes que hay, en la cual van a cobrar 2 mínimas de jubilado, ¿entiende? Y el jubilado que aportó 30 años no llega a cobrar 40.000 pesos. O sea, entonces, Gabriel, discúlpame que te interrumpa, o sea que planes que tienen, o sea, asignados obviamente por la nación, que van a cobrar hasta 2 jubilaciones mínimas. Hay planes que con los aumentos que se van a hacer, cobran 2 jubilaciones mínimas. Y gente que nunca aportó. Eso es grave. Y no acredita que esté trabajando para cobrar esos planes. Y el jubilado que aportó 30 años va a cobrar la mitad. Entonces, y cobra la mitad. Entonces, hay cosas que hay que reordenar. Yo tengo un caso de una persona que, bueno, no puedo dar el nombre, en la cual son 2 hermanas. Una trabaja todo el tiempo, de lunes a sábado, y cobra 48.000 pesos. Y la otra, que entre que cobra las asignaciones por hijo, la tarjeta alimentar, el plan trabaja,
y todos los planes que tiene, las asignaciones, cobra 150.000 pesos. 3 veces más, y no trabaja como la otra hermana, que trabaja todo el día, todo el tiempo, y cobra 3 veces menos. Entonces hay cosas que hay que reordenar. Yo no digo que a la gente que lo necesita o no tiene trabajo, el Estado tiene que asistirla, y si no, también tiene que generar la fuente de trabajo, porque también es otro problema, la desocupación, y cada vez mayor la pobreza. Por supuesto, ustedes saben que nosotros, y ustedes también en el programa, y todos generalmente el equipo de los diferentes programas, tenemos una sensibilidad social, y estamos con la clase trabajadora, con la clase vulnerable, con los trabajadores, con la gente humilde, pero hay cosas que es cuestión de justicia, y es cuestión de a largo plazo se pueda tener viabilidad. Un país que tiene más gasto que lo que produce, y que a quien produce se encuentra con cada vez más trabas, entre el país con mayor presión tributaria del mundo es Argentina. Cada vez más impuestos. Quien tiene una finca no le conviene producirla, ¿qué es lo que hace? Lotea y vende a barrio privado. ¿Y por qué hace eso? Quien tiene un dinero para invertirlo en un negocio de ropa, por ejemplo, con bajas ventas y con todo el problema económico, donde a la gente no le alcanza, ¿qué es lo que hace con la plata? Pone plazo fijo o especula con el aumento del dólar. Entonces no hay producción, y cada vez nos encontramos con menos producción. Por ejemplo, ya di 2 ejemplos de cuestiones que uno tiene que reordenar, porque el país no es viable así. Sí, es muy interesante lo que me está explicando, pero Gabriel, me gustaría leerte los títulos de los anuncios de hoy del ministro Sergio Massa, ¿puede ser? Sí. Bueno, aumento de 15,53% para jubilados. Después dice, refuerzo mensual de 7.000 pesos. Un bono de 7.000. Claro. El bono. Claro. Sí. 7.000 el pesos. bono mensual por una vez a quienes cobran la mínima. Claro. Después tenemos el siguiente anuncio, dice, el bono Y es sigue... refuerzo, es un refuerzo de una vez. Claro, acá Bien. lo dice, refuerzo mensual de 7.000 pesos. Claro. La jubilación mínima será de 50.353 pesos. El bono sigue hasta diciembre. Otro titular dice, bueno, es que sube la AUH y la AUE, la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Hola. Sí, Sí. ¿me está escuchando? Sí, ahora sí. Ahora, en cuanto al refuerzo mensual de 7.000 pesos, te voy a leer lo que dice Sergio Massa en su cuenta de Twitter, creo que es. Desde el Estado Nacional estamos dando un paso más para proteger a los jubilados y jubiladas. Con esta medida acompañamos a quienes más lo necesitan, y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de recaudación que representan el adelanto de ganancias. Y ahí viene el refuerzo mensual de 7.000 pesos. Sí, que sería el bono por única vez. Pero, ¿sabe? Lo que pasa, el tema está que si se quiere, para decir la verdad, si queremos que los jubilados no pierdan, tiene que ser los aumentos conforme a la inflación real. Es de la única manera que el jubilado o el trabajador no pierda el poder adquisitivo. Ahora, si esos aumentos se hacen sin tener en cuenta la inflación mensual, según el INDEC, evidentemente que los aumentos pueden ser por debajo, como está ocurriendo, de la inflación. Entonces,
cada vez el poder adquisitivo del jubilado es inferior. Y un bono que se le hace por única vez a quienes cobran la mínima no soluciona el tema, siguen perdiendo frente a la inflación. Y aquellos que cobran, por ejemplo, si la mínima va a pasar a 50.000, aquello que va a pasar, ahora actualmente es mucho menos, ya dije el valor, que mucho menos a ese valor, a ese monto, pero aquellos que cobran 55.000, 60.000 pesos de jubilación, ellos no tienen el bono, y a quienes cobren más que eso tampoco tienen el bono, y los aumentos que se hacen son aumentos que un promedio de un 5% mensual, cuando la inflación es un 7 y 1 mensual. O sea, pierden un gran porcentaje conforme a la inflación. ¿Y eso qué es lo que dicen con respecto a eso? Claro, donde tenemos sueldo o jubilaciones de privilegio de más de 1 millón de pesos, hay sueldo de 2 millones, de 3 millones. Entonces hay cuestiones que yo creo que hay que sincerar y hay que reordenar. Y jubilados que cobran 40.000, van a cobrar 50.000 pesos. ¿Qué pueden hacer con eso? ¿Cuánto es en dólar? Es 140, 150 dólares una jubilación, de la más baja de Latinoamérica. Claro. Entonces, nosotros no podemos no dejar de decir lo que objetivamente está a la vista. No, en eso coincido plenamente con vos. Es decir, si mientras la inflación siga descontrolada y el dólar siga descontrolado con esa suba que tiene, vamos a ir tanto los jubilados como los trabajadores por debajo de la inflación y por debajo de la línea de pobreza. Y claro, ¿por qué? Porque, ¿sabe qué? Se hacen ajustes, porque se tiene que seguir la receta del Fondo Monetario Internacional. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Justamente cuando se aprobó esta ley que se está aplicando de la movilidad jubilatoria, dio la casualidad que era en el marco y en el contexto de una visita del Fondo Monetario. Entonces, digamos las cosas como son. Cuando dicen que hay que reorganizar las cuentas públicas y el déficit y todo, se traduce en ajustes. Pero los ajustes siempre es al mismo sector o además que al mismo sector es a la clase media. Sí, los sectores ajustados siempre son los más vulnerables de la sociedad. No se ajusta a los poderosos. Sí, no se ajusta, y la clase media no se ajusta a los grandes empresarios. Exacto, la clase media ya no da abasto, ya no da más la clase media. La clase media es el motor también, porque es la que genera toda la... también gran parte del motor de la economía lo genera las pequeñas y medianas empresas y la clase media, pero no da abasto la clase media. Ahora vienen los aumentos de tarifa, y los aumentos de tarifa, a quien tenga 3 autos, que pueden tener autos que son modelos no tan nuevos, pero ya el solo hecho que tengan 3 autos, que tengan inmuebles aunque sean de sucesiones, y sean un pequeño departamentito o cositas así, ya van a tener que sufrir un aumento de las tarifas importantes. Entonces, entre eso, más la alta inflación, con salarios cada vez más alejados de la inflación real y haberes previsionales también en esa sintonía, ¿cómo hace? ¿Cómo hace la gente? Entonces esa es una realidad. Los aumentos previsionales son aumentos que no llegan a cubrir las necesidades básicas. ¿Cuánto es una canasta básica? ¿Cuántas mínimas es una canasta básica?
Vos lo has dicho, ¿cuántas mínimas? Es una Claro, canasta básica. ¿cuántas jubilaciones mínimas Sí. y cuántos sueldos mínimos? Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Así que, pero bueno, yo creo que la ley de movilidad previsional, la vigente y la anterior, también, porque vamos a decir las cosas como son, en todos estos años, también de los años anteriores al presente gobierno, se han hecho modificaciones con el objetivo de hacer ajustes. Se hizo en el 2017, se hizo en el 2019, se hizo después del 2020, todo ajuste a los jubilados, todo ajuste. Recordemos que se decía que generaba pérdida el ANSES en las jubilaciones, y hasta se hablaba también de aumentar la edad jubilatoria. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero Sí. el déficit dicen que es que se genera ahí en el ANSES. Y el déficit de la obra pública y los gastos en obra pública que se hacen, Ahí está. ¿cuánto se gastan? A nosotros nos pasó. ¿Cuánto se gastan en un montón de obras que se hacen en precios que uno, si lo hace privadamente, lo haría con precios mucho más baratos, más económicos? Entonces, ¿por a dónde viene el déficit? Lo que pasa es que hay sectores que no se quiere tocar. Ahí está. Ahí está el tema. Entonces yo creo que hay que tener la valentía y el coraje de hacerlo. Yo tengo el deseo de que a este gobierno le vaya bien. Hubieron muchas políticas que aplicó Néstor Kirchner, en la cual hizo un gobierno muy positivo para los derechos sociales, la economía, y pagó toda la deuda que en ese momento había con el Fondo Monetario Internacional. Hubo una política de desendeudamiento pocas veces vista. Después de Iria surgió esa política de desendeudamiento en el gobierno de Kirchner. Entonces hubieron cosas muy positivas, pero yo creo que después hubieron ya cosas que fueron mejorando, y después del año 2015 mejoró más la situación de la gente, y de ahí no se revirtió más. Cada vez nos hemos encontrado con una situación más compleja. Claro, vos has dicho una fecha clave. A partir del 2015 es cuando empieza de a poco, o quizás no tan de a poco ni tan lento, a subir el dólar en nuestro país. Y claro, ¿te acuerdas cuando decían, bueno, que la inflación se mentía, que era mayor, que se mentía el INDEC, todo? Pero los aumentos salariales eran de un 32%. Claro. Los aumentos salariales. Y la inflación, si bien según el INDEC era mucho más baja, que no era real, pero la inflación según los privados, era por debajo del aumento que se hacían salariales. O sea que los aumentos salariales, antes del 2015, le ganaban a la inflación real. Vamos a la real, no a la del INDEC. Son datos objetivos. Sí, son datos. La desocupación bajaba, la actividad económica, las empresas estaban a un 90% de la estructura funcionando, de la estructura para funcionar de producción. O sea, estaba casi a producción completa. Las tarifas estaban subsidiadas y eran muy bajas, la energía y todo. Pero sin embargo, habían reservas muy grandes en el Banco Central y era otra la situación económica. Tal cual. Claro, antes del 2015 fue así, pero al producirse el cambio de gobierno, al asumir la presidencia de la Nación, Juntos por el Cambio, empezó eso que vos dices, que empezó a subir el dólar, los salarios empezaron a estar por debajo de la inflación, se volvió a contraer préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Sí,
Y todo eso, eso que estamos viviendo ahora, lo que estamos viviendo ahora, es una consecuencia de esas políticas que se iniciaron en el 2015. Sí, pero que lamentablemente este gobierno no lo ha podido revertir, no lo ha podido controlar. Yo creo que en varias cuestiones se ha seguido con la misma política. Yo Obviamente. creo que en varios aspectos se ha continuado, porque la receta del Fondo Monetario se están aplicando. Está bien, se ha heredado una deuda, tiene razón Lili, que se ha heredado la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Y desafortunadamente lo tenemos que pagar. La República Argentina, donde en el 2015 estaba desendeudada en gran parte. Entonces eso hay que decirlo y eso es la realidad. Pero después del 2019, que yo me acuerdo que se había dicho de que se le iba a aumentar apenas se asumía el nuevo gobierno, un 20% en todas las jubilaciones. ¿Y de dónde se iba a sacar la plata? De las LELIC y de la bicicleta financiera. ¿Te acuerdas también los anuncios que se hacían en general de que se iba a ajustar a los poderosos y que se iba a volver a otorgar beneficios sociales a la gente? Pero yo, lo que he visto en estos años, mi humilde opinión, es que hemos continuado en el camino del ajuste y de la receta del Fondo Monetario Internacional. Está bien, no se quería declarar el default, pero ¿quién está pagando la deuda? Y los que ¿La pagan los poderosos? ¿La pagan quienes adquirieron esa deuda? ¿Y a dónde están los responsables de esa deuda? ¿Quién la están pagando? Está bien, se recibió una herencia y se recibió una deuda que no contrajo este gobierno, pero ya se sabía esta condición, esta situación. Si yo agarro un gobierno que yo ya sé de antemano que está endeudado y que hay que pagar al Fondo Monetario Internacional, y yo me candidateo y quiero asumir la conducción, y bueno, obviamente que tendré que darle la solución yo. Para eso asumo el gobierno. Pero si yo continúo con el mismo camino erróneo que cometió el anterior, estamos en la misma. Bueno, ahí vos has tocado un punto clave. ¿Y por qué? Déjame que te complete esta idea. ¿Cómo? Sí. Desafortunadamente estamos en un país donde la clase política, durante la campaña, dice cosas que cuando asume no cumple. Y eso vale para todos los partidos políticos, para absolutamente todo, porque ya hubo uno que nos prometió pobreza cero, y fue cuando se multiplicó aún más la pobreza. Lamentablemente la clase política de nuestro país no está a la altura de las circunstancias, sea del partido político que sea. Sí. Eso ya es otro debate, es un tema para otro debate, pero hay que decirlo así, porque te dicen que quieren hacer esto, quieren hacer aquello, pero no te dicen cómo, cuál es el plan, cuál es el proyecto que tienen. Ese es un problema que tiene nuestro país grave y es un problema que viene de hace décadas. La clase política no está a la altura de las circunstancias. Pero ¿sabes cuál es el problema, Lili? A mí me pasó cuando yo ejercí una función pública y fui concejal. El problema, ¿dónde apunta uno? O estás del lado de la gente o está del lado de las corporaciones y de los poderosos. Bueno, ahí está. Tenés que elegir o del lado de uno o del otro. El problema es que se elige estar del lado de esas corporaciones, ¿entiendes? Sí, yo me acuerdo con las deudas del casino. El casino, con los millones y millones que facturan diariamente, les condonaban y les perdonaban las deudas municipales. Y a la gente la ejecutaban por unas tasas miserables. Entonces acá ¿a quién atacaban? Atacaban a los perejiles. Y a los poderosos, vaya a saber por qué compromiso o qué cuestión hay detrás, los beneficiaban.
cuando presenté la ordenanza para obligar a los supermercados y a los hipermercados a entregar bolsas biodegradables, amigables con el medio ambiente, gratis a los consumidores, me lo aprobaron por unanimidad y después lo vetaron. Volvió otra vez el Consejo y lo rechazaron. ¿Por qué? Porque atentaba contra los intereses de esas corporaciones. Entonces ahí está, ¿a favor de quién? Cuando uno gobierna, ¿es a favor de quién va a gobernar? Esto es simple, o de las corporaciones o de la gente. ¿Y quién desestabilizan? Las corporaciones, cuando se tocan esos intereses. Cuando está todo muy tranquilo y las corporaciones están tranquilas, quiere decir que, por supuesto, que sus intereses están intactos. Pero, ¿quién es el que pierde? Pierde la gente, ¿a través de qué? De los ajustes. Entonces, por ahí es más fácil ajustar a la gente que ajustar a las corporaciones, porque las corporaciones son muy poderosas. Pero un gobernante de cualquier partido que sea, del partido que sea, tiene que gobernar a favor de la gente, del común, de la mayoría, y enfrentar a esas corporaciones. Lo que pasa es que, bueno, los medios de comunicación también son parte de las corporaciones. Claro. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Son poderosos, seguro, son ricos, y a veces algunos políticos también tienen participación. Entonces, ahí está la cuestión. O sea que, Gabriel, sí, digamos, para dejar un poquito más en claro, desde la vuelta de la democracia, allá por los 80, más precisamente en el 83, hasta la fecha, hemos pasado muchos gobiernos, obviamente en democracia, desde aquella vuelta, el gobierno de Alfonsín, obviamente con la hiperinflación, que también castigó al sector del jubilado y a todo el mundo, obviamente, una hiperinflación. Después viene la especificación, la ley del 1 a 1 con Menem, que también nos castigó y castigó al sector de los jubilados. Después viene de la Rúa, también con una hiperinflación terrible. O sea, hasta la fecha, Gabriel, creo yo entender, de que el gobierno de Néstor Kirchner es el que más se asemejó, digamos, a cuestiones de derechos, no solamente para los trabajadores, sino también para los jubilados. Y para la economía, la macroeconomía en el país, para mí fue la mejor gestión desde la vuelta de la democracia, la de Néstor Kirchner. Exactamente, coincidimos. Después de la democracia, para mí también. Fue la mejor gestión. Y antes de la democracia, el presidente más honesto y una de las mejores presidencias que tuvimos fueron la de Arturo Humberto Illia. ¿Y cómo se fue? Porque eso también yo creo que nos tenemos que hacer una mega culpa todos los ciudadanos argentinos. El presidente más honesto se fue caminando, dejó la gestión más empobrecido, falleció y tenía unos trajes nada más de propiedad, no tenía ni el auto que lo vendió para pagarle la medicación a su esposa que tenía una enfermedad. Así es. Fue un ejemplo de gestión, redujo la deuda externa a valores históricos, aumentó la ocupación, el trabajo, la producción, tiene en 3 años tiene datos económicos irrefutables. Una de las mejores gestiones de la historia de la República Argentina solo en 3 años. En todos los ámbitos, en educación aumentó el presupuesto, en salud, tiene datos brillantes. Lo que pasa es que enfrentó a corporaciones, enfrentó a las corporaciones energéticas, enfrentó a las corporaciones de los medicamentos, de los laboratorios. Entonces, por supuesto que lo desestabilizaron y después lo derrocaron. Que quienes fueron los protagonistas de ese derrocamiento después se arrepintieron públicamente. Pero ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente cuando los medios de comunicación le ponían una tortuga o una paloma que defecaba en su cabeza, burlándose como que era una persona lenta o falta de decisión? Muchos medios de comunicación
haciendo lobby en contra de la presidencia de uno de los mejores presidentes que tuvo la República Argentina, como fue el doctor Arturo Humberto Ilia. ¿Y qué hizo después la gente? ¿Qué hizo después la gente? Entonces tenemos que tener memoria, yo creo. Tenemos que tener memoria. Y quienes se juegan tienen que tener un acompañamiento también de la gente. Muchas veces se encuentran solos. Y los medios de comunicación, por supuesto que responden a esas corporaciones, pero la gente tiene que, y nosotros los ciudadanos tenemos que abrir los ojos y no dejarnos guiar por los que nos venden, quienes tienen intereses detrás, porque en toda información hay intereses, en toda información hay intereses. Es así, Gaby. Es así. Hasta los mismos radicales no se olvidan del mejor presidente que tuvo el radicalismo, Arturo Humberto Ilia. Y lo que pasa bueno, es que ¿quién lo reconoció sistema... a Arturo Humberto Ilia de los políticos que yo tenga memoria? Cristina en Fernández. Los últimos años fue en la presidencia de Néstor Kirchner que se lo reconoció. Sí, sí. Ni siquiera los mismos radicales reconocieron Exacto. a Arturo Humberto Ilia, como por ejemplo sí lo reconoció Néstor Kirchner. Entonces, esa es la realidad. ¿Y sabes por qué? Mi humilde opinión, yo me puedo equivocar, Carlos y Lili. ¿Sabes por qué? Porque Ilia tenía algunas políticas muy parecidas a Néstor Kirchner, en la cual enfrentaron a esas corporaciones y defendieron más los intereses nacionales, eran más nacionalistas, sí, y los intereses populares. Entonces ahí está también la cuestión. Totalmente. En cambio, muchos integrantes del radicalismo actual son pros corporaciones y están en contra de esa política. No de casualidad, no se expidieron mucho en apoyo de Arturo Humberto Ilia y no lo reconocen mucho, porque ideológicamente no comparten el pensamiento. Ahí está. Ahí viene el tema. Ahí está. Me parece, es mi humilde opinión, yo me puedo equivocar. Comparto totalmente lo que estás diciendo, Gabriel. Pero bueno, yo cuando opino, con esta libertad que estoy opinando, así ejercía yo mi función de concejal. Por eso me fue como me fue. Bueno, pero dejaste una gran historia en defensa de los trabajadores, en defensa del medio ambiente, sí. En la municipalidad de la capital. Esto es real. Yo tengo la conciencia tranquila que hice todo, que nunca me pudieron corromper, nunca me pudieron comprar, nunca me entregué mi dignidad. Por supuesto que fui objeto también de persecución y de operaciones mediáticas. Seguro. Todas irreales, son inhumanas. ¿No te acuerdas, Carlos y Lili, cuando le decían a Evita, viva el cáncer? Oh, sí. Viva el cáncer. Qué locura. A mí, una persona enferma, con todas las enfermedades que tengo, inmunodeprimido, medicamento biológico, oncológico que me suministran todos los meses, que sale más de 700.000 pesos, con una enfermedad autoinmune delicada, no tenían compasión, no les interesa a esas corporaciones que son de toda índole, las corporaciones económicas, mediáticas, políticas, son de diferente índole, no es de una sola. Son sin alma, a ellos lo único que les interesa son sus intereses. No les interesa, no tienen sensibilidad social, no les interesa a la gente, no les importa. Por eso yo valoro mucho a los gobiernos que están del lado de la gente, porque tienen que enfrentar esas corporaciones, que no es fácil, porque ahí nomás te utilizan los medios de comunicación, te tergiversan la realidad y le llenan la cabeza a la gente. Tal cual. Y hay mucha gente que lamentablemente compra esa información. Tal cual. Vos fuiste un perseguido por el poder, digamos, de turno, porque ya no está ese poder. Hay otro, que no sé si es peor que el que estaba,
pero fuiste un perseguido por justamente defender esto, por tus valores como persona y por tu lucha en defensa, como dije yo, del medio ambiente. Yo recuerdo, Gabriel, te voy a llevar unos años para atrás, eh, cuando fueron a visitar, que Juan Pablo Dara, ex presidente del Consejo Deliberante en esa gestión, que vos eras concejal, formó una comisión de concejales para ir a ver el predio del matadero y cómo se estaba trabajando allí. ¿Te acuerdas que fueron en una combi? Estuviste vos, yo soy testigo presencial de lo que digo. Y vos tuviste el coraje y la valentía de subir solo a la playa de Faena porque te devolviste. Se iban a un acto, creo que los concejales, después de haber visitado el predio y de haberles tapado un montón de cosas. Yo creo que no sé en qué te fuiste de vuelta a esa vuelta, porque cuando saliste de ahí creo que te fuiste en un remis, no sé en qué. Me tuve que tomar un remis porque Sí. me dejaron. Pero tuviste el valor de subir solo y dijiste, no, a ver, acá están tapando muchas cosas, yo me voy a interesar. Y fuiste, hiciste una reunión con los compañeros municipales, con todos, ¿no? Yo soy testigo presencial de eso porque estaba ahí. Sí. Y ese valor y esa valentía de enfrentar la realidad y de enfrentar un montón de cosas, y al poder de turno, porque estabas enfrentando, buscando, digamos, la opinión de los de abajo, de los que trabajaban mecánicamente y los que llevaban adelante la tarea ahí en esa función en el matadero municipal. Vos fuiste uno. Yo no, a ver, de acuerdo a la historia no ha habido otro concejal, porque digamos, ese matadero municipal viene de hace, no de la época de Aranda, sino hace muchísimos años que viene con cuestiones violando normas, digamos, del SENASA, hay un montón de cosas, ¿no? No ha habido otro en la historia de la municipalidad, al menos yo no conozco un concejal que se haya querido interiorizar realmente de lo que pasaba allí, y fuiste vos. Soy testigo presencial de eso. Lo que pasa que, Carlos, yo creo, como te decía recién, o está del lado de la gente, Ahí está. o está del lado de los intereses personales de Es la lo mismo, corporación. exacto. Por ejemplo, con los viáticos. Los viáticos, nunca cobré un viático para mí. Me depositaron uno que fui, que justo me habían aconsejado, esto lo digo ya después, antes no lo quise decir, para que no se interpretara como demagogia. Pero ahora que ya pasó varios años que dejé de ser concejal, lo digo. Viático, habíamos viajado a Mendoza, se había pagado todo, la municipalidad, y lo mismo querían pagar viático. Entonces yo no lo quería cobrar y lo depositaron. ¿Qué es lo que hice? Fui, está todo documentado, traje el dinero y fui a la Casa Sani, a los chicos con enfermedades de cáncer, y se lo doné a ellos. Y después hubieron viajes, por ejemplo, cuando estuvo todo el problema de la peatonal, que presentamos un amparo para poder salvar los árboles de la calle Tucumán, en la peatonal, que después lo pudimos salvar, porque si no también corrían con la misma suerte que los árboles de la calle Rivadavia, que los habían talado ilegalmente. Pero bueno, en vez de irme de viático, porque hubo una posibilidad, hubo un congreso en Punta del Este, y yo no fui, no quise ir, porque yo lo dije, está en las versiones taquigráficas, que los viáticos se los tienen que pagar los funcionarios. Si uno quiere hacer un congreso, quiere hacer un viaje, lo tiene que pagar con los sueldos de uno, no con los impuestos, con las tasas que vienen del aporte de los vecinos. No lo tiene que pagar la gente. Si uno quiere hacer un congreso, quiere ir a un viaje o algo, los viáticos, para mi criterio, en ese contexto de hacer un viaje para un congreso, para una capacitación, las tiene que afrontar cada uno. Las capacitaciones, no, ¿por qué las tiene que pagar el ciudadano? Las tiene que pagar los funcionarios que se quieran capacitar. Yo no digo que no se capaciten, pero es como el caso de los médicos. Los médicos o se lo pagan los laboratorios, se lo pagan con su bolsillo, los congresos, las capacitaciones, no se lo paga la gente, los ciudadanos. Entonces,
hay un trato muy diferencial entre el funcionario, por eso por ahí va habiendo un divorcio entre la política y los políticos y los ciudadanos comunes, porque ellos van viendo que hay un trato diferencial. ¿Por qué el ECO lo tiene que pagar cualquier ciudadano común y los funcionarios y los políticos no lo pagan al estacionamiento medido? ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? Entonces van viendo todos estos gestos y la gente por supuesto que se va revelando, porque va viendo que hay un divorcio entre quien tiene que ejercer una función pública y el ciudadano común. Hay un trato diferencial. Entonces eso es lo que no tiene que existir. Y si nosotros eliminamos los privilegios, transparentamos toda la obra y auditamos y revisamos los gastos públicos, allá va a ver cómo la plata aparece. Si tercerizamos los servicios que son públicos, por ejemplo el alumbrado público, se lo damos a una empresa privada, pudiéndolo hacer la misma municipalidad porque tienen toda la herramienta de hacerlo, por ejemplo, o el mismo Estado, ya sea de cualquier índole, municipal, provincial o nacional. Muchas cuestiones que se pueden llevar a cabo por el propio Estado sin tercerizar el servicio, ahorrándose millones y millones, igual que en los costos también de compra. A veces se compra mucho más caro que en la parte privada. Entonces, todas esas cuestiones que uno la transparenta. Yo me acuerdo de lo que se gastaba en pauta publicitaria. Hace 4 años atrás o 5 años atrás se gastaban casi 30 millones de pesos en pauta publicitaria anual. Los camiones que se alquilaban también, que habían testaferros dudosos. Hubo una denuncia de un testaferro que respondía supuestamente a un funcionario. Entonces, con respecto a los camiones que se alquilaban, pudiendo tener camiones propios y no tener la necesidad de tener que alquilar, pero en todas esas tercerizaciones, en todas esas maniobras, es a donde levanta sospecha. Y cuando hay alguien que hace una observación o una denuncia de eso, por supuesto que molesta, pero esas son las cuestiones que yo creo que hay que ir corrigiendo, cualquiera sea el partido político de turno. Acá no distingue colores, tenemos que cambiar el rumbo si queremos tener un país, una provincia y un municipio más justo, en la cual se transparente todas estas cuestiones. Y por supuesto que si nosotros ajustamos a donde tenemos que ajustar las cuentas, no a la gente, porque es lo más fácil. Ajustar a los perejiles es cortar el hilo de lo más fino, y no. Tenemos que ir a donde el hilo está más grueso, porque ahí hay más caudal de tejido para poder cortar. Entonces, por ahí viene el tema. Yo me acuerdo siempre de un gran político que fue tu querido tío, que para mí fue un gran ejemplo y estuvimos compartiendo varias horas y las horas ni pasaban porque era un libro abierto, que después cuando fallece prácticamente también falleció en el anonimato, porque la gente grande, la gente que cuando cumplió una función pública gobernó para la gente y no para las corporaciones ni los poderosos, lamentablemente muchas veces quedan en el anonimato. Por eso yo creo que tenemos que hacer todo, los ciudadanos también tenemos que hacer una autocrítica de por qué pasa eso. Es así, Gabriel. Es tal cual vos lo expresas, es tal cual vos lo estás expresando, y yo ya lo he expresado en varias ocasiones. La clase política, quienes hacen política, se vienen equivocando desde hace mucho tiempo porque le dan prioridad a los intereses personales.
Es así de simple, y eso es válido para todos los partidos políticos. Y hay que tener el coraje, como dice Gabriel, hay que tener el coraje, la decisión, el coraje, la piel, la sangre, de tocar intereses arriba, donde se deben tocar intereses, los sectores más poderosos, que son, como dice Gabriel, ahí es donde está el mayor flujo. Bueno, a quien se atreve o intenta atreverse a tocar esos intereses, los persiguen, no los dejan. Ahí está. No los dejan. Ya tenemos muchos ejemplos a nivel histórico acerca de eso, porque desafortunadamente si hay algo que no se toca en nuestro país es el poder. ¿Por qué? Por la simple razón de que nadie respeta las leyes, nadie respeta la Constitución. Y claro, lo que pasa, y también a mí me pasó, uno lo vive, uno tiene, cuando asume un compromiso social y con la gente y cumple una función pública, el camino más difícil es el de la honestidad y el de tocar esos intereses. Porque ¿cuál es el camino más fácil? Ser parte de esas corporaciones, sacar un rédito personal y no aparecer ni en las noticias, o sea, o que lo vendan como la mejor persona del mundo. Entonces, eso es la más fácil. ¿Cómo se sostiene? ¿Quiénes son muchas veces los que se sostienen? Los que son parte de esas estructuras corporativas y son obsecuentes de eso. Porque el obsecuente es parte de esa modo operandi y por supuesto que no molesta, al contrario, es funcional. Entonces, esas personas o esos funcionarios son los que la llevan más fácil, cuando tendría que ser al revés. Quienes enfrentan esa corporación son los que tienen que ser, no digo yo reconocidos, pero respetado y seguido por la gente para que tengan la fuerza necesaria para sostenerse. Porque sin la gente no se pueden sostener. La única forma que se puedan sostener y llevar a cabo esas políticas que puedan enfrentar a esos sectores poderosos es con el acompañamiento de la gente. Sería lo ideal que algún día las personas que en verdad se atrevan a desafiar sean respetadas y valoradas. Sí, y acompañada y también con el ejemplo personal, también uno poder contribuir. Porque si uno del lado de afuera nos quejamos o no nos involucramos, ¿quién va a cambiar esto? Entonces yo creo que cada uno de su ámbito tiene que involucrarse y tiene que tener sentido de razonamiento cuando consume una información, cuando lleva a cabo un accionar, y en cualquier índole que se mueva, también involucrarse, porque es de la única manera. Esto no lo vamos a cambiar si no nos involucramos nosotros. Y yo creo que estamos a tiempo de poder cambiar, porque es muy triste que se vaya la gente a otro país porque siente que no tiene esperanza y que no tiene futuro aquí. Eso es muy triste, y contra eso es una realidad que estamos viviendo, en la cual quien no tiene ya un conocido que o ha pensado venirse o se ha ido fuera del país a buscar nuevos horizontes. Sí, y eso no tiene que pasar en un país tan rico como la República Argentina. Hay muchos jóvenes que están haciendo eso, Gabriel, es verdad. Muchos jóvenes. Exactamente, porque han perdido la esperanza. Tal cual. Y muchos profesionales que se forman en las universidades, muchos de ellos públicas, en la cual el nivel universitario que tiene la República Argentina y la formación educativa, que es pública también, es muy buena. Nosotros tenemos profesionales, y lo vivimos en la pandemia, médicos reconocidos a nivel mundial. No de casualidad tenemos el ejemplo de nuestro querido doctor René Favaloro, que egresó de una universidad pública, y la universidad pública y los científicos argentinos a nivel mundial son reconocidos. Tal cual.
porque hay muy buena base. Por eso yo soy un ferviente defensor de la educación pública. Tuve la suerte de estudiar siempre con la educación pública, en el primario, en el secundario y en la facultad. Me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, que para mí fue un lujo estudiar con los autores de los libros de derecho que estaban en Córdoba. Y uno lo ve también aquí, por ejemplo, cuando va a un centro privado de salud o a una institución privada, en la parte privada de salud de la provincia, los médicos que trabajan ahí son médicos que también trabajan en la parte pública, o ya sea en el Hospital Rawson, o ya sea en el Marcial Quiroga, o en los diferentes hospitales de las provincias, y además también trabajan en su parte privada, pero se forman en la parte pública. Por eso es muy importante la educación y la salud pública, y hay que defenderla, y no tenemos que caer en lo que lamentablemente por ahí se cae, que ante una salud y una educación que va afectándose por la situación económica y bajando el nivel, se tenga que acudir a lo privado. No, tenemos que defender y tenemos que mejorar los servicios públicos, que la salud, la educación, el transporte y la comunicación tienen que ser públicas. La comunicación de las diferentes regiones, el transporte público, tienen que garantizarse a los ciudadanos el acceso, porque lo privado, por supuesto que va a haber balance, no va a haber beneficios para los ciudadanos, va a haber el balance a fin de mes si le da a favor la economía o no, y si no les reditúa, se dedican a otra cosa. Pero el Estado tiene que estar para asistir sobre todo a los vulnerables, a los que necesitan. Entonces por eso es importante defender todo eso. Es muy importante como vos bien dices, y bueno, se supone que el Estado es el garante de los derechos de las clases más desprotegidas. Y tiene que estar presente, pero hay muchas corporaciones que no quieren que haya un Estado presente, quieren manejar ella y ejercer ellos la función del Estado. Y ahí es cuando entran las especulaciones. Y ahí es cuando muchas veces quedan en el olvido los ciudadanos. Porque ¿quién lo va a defender si no es el Estado? Tiene que haber un Estado que defienda sus derechos. A mí, por ejemplo, la medicación, que es muy cara, ¿quién es la que me lo cubre? Me lo cubre el Estado. Y el Estado aporta, a través de una ley, aporta un fondo en la cual, ante medicamentos tan caros, lo subsidia el Estado. Si el Estado no está presente, ¿qué hago yo? Me muero, como tantas personas que tienen enfermedades. Entonces, por eso es tan importante. Yo me acuerdo, yo lo viví cuando me tenían que internar en terapia intensiva, no había cama en la parte pública, tuve que terminar en un hospital privado. Y si yo no tenía plata para pagar el depósito, no me internaban y me moría en la calle. Entonces esa es la realidad. Cuando lo vivimos en la pandemia, a todos los varados que estaban afuera, a todos los argentinos que quedaron en varios países del mundo, que no podían regresar a la Argentina, ¿quiénes fueron a buscarlo? ¿Las aerolíneas privadas o Aerolínea Argentina, que es la aerolínea estatal de bandera? Fue Aerolínea Argentina a buscarlo. Si no quedaban ahí meses y meses en los países extranjeros, que muchos de ellos ya no tenían cómo poder mantenerse. Entonces, ¿y quién tuvo presente ahí? El Estado. Sí, no, yo recuerdo episodios de eso que vos estás relatando, y muchos de esos expatriados que vos dices fueron bastante desagradecidos con el Estado, con el personal, sí, de aerolíneas que los traía.
Sí, la verdad que es un análisis bastante extenso. Pero no es la mayoría, tampoco todo está perdido. Hay mucha gente que lo reconocía, lo aplaudían. Sí. Hay siempre sectores que son negativos, pero por suerte no son todos, según mi humilde opinión, porque veía reconocimiento, igual que con el personal de la salud también había reconocimiento, pero bueno, obviamente que hay sectores que son desagradecidos y sectores que poco les interesa, pero por suerte hay gente que lo reconoce y gente que tiene memoria. Pero bueno, lamentablemente hay grandes sectores, como dice vos, Liliana, y Carlos, que bueno, se olvidan, no tienen memoria, y por eso también estamos como estamos. Así es. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho por la comunicación. Te agradecemos muchísimo, ha sido muy lindo, muy interesante todo lo que hemos conversado. Y Pues, discúlpeme que alargué mucho el programa, que me extendí. Al contrario, Gabriel. Porque estábamos hablando del tema de los jubilados, ustedes me consultaban por los jubilados y terminamos hablando de todo un poco. No, pero al contrario, ha sido enriquecedor este reportaje y para refrescar la memoria de todos los que escuchan este programa y la nuestra también, Gabriel. bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, y ustedes sigan así, porque la verdad que se necesita más gente como ustedes, con valentía, con coraje, que le hacen honor también a esta radio, porque recordemos que la radio lleva el nombre de un gran prócer y además es una radio que dice lo que no dicen muchos. Mucha gente llama a esta radio porque siente que puede expresarse, que no es censurada, que puede ejercer su libertad de expresión, que se dice lo que no se dice en ningún otro lado, que pueden hablar y pueden decir y pueden expresarse. Entonces eso le hace honor a los principios constitucionales de la libertad de expresión. Y es una bendición esta radio, y quienes hacen la radio, porque ustedes son parte de un equipo de gente con valentía, gente que nos expresamos y que no tenemos miedo, y que expresamos lo que sentimos sin ningún tipo de otros intereses. Entonces es importante que haya medios de comunicación en la cual puedan transmitir la realidad y no vendan espejitos de colores ocultando lo que realmente pasa. Y este medio, esta radio, dice la verdad, no oculta la realidad. Por eso, y quienes integran, ustedes, los diferentes programas, hacen honor a esa libertad de expresión y a esa valentía. Por eso hay que seguir en este mismo camino de la verdad y la justicia, que siempre la verdad triunfa sobre la mentira, porque la mentira tiene patas cortas. Por más que quieran ocultar algunos sectores la realidad, tarde o temprano la realidad se cae por su propio peso. Por eso se sostienen los diferentes programas, ustedes, La Mañana de Todo, y quienes hacen, se expresan, porque van marcando la realidad y no se miente a la gente, se dice lo que, pero siempre desde un punto de vista constructivo. Acá no somos destructivos, no queremos que las cosas vayan mal. Uno hace las observaciones para que se pueda corregir y entre todos vayamos para el mismo lado y tengamos un mundo y un país y una provincia y un municipio más justo y mejores y que estén del lado de la Constitución, pero siempre en con la buena voluntad de que a nuestros gobernantes los ilumine Dios y que estén del lado nuestro, de todos los ciudadanos, y sean valientes para poder enfrentar a esas corporaciones, que yo sé que no es fácil para los gobernantes tampoco, porque tienen que enfrentar y muchas veces hasta corren en riesgo su propia vida, porque son corporaciones muy poderosas. Entonces, por eso no es fácil. Pero bueno, para eso
es importante que haya gente que apoye y que pueda expresar, y yo creo que esta radio aporta un granito de arena para que esto pase. Entonces por eso yo también lo aliento a que ustedes continúen con este camino, porque son gente muy valiosa, muy positiva y muy valiente, de la cual necesitamos más como ustedes. Así que muchas gracias también por el reportaje y por haberme por haberme hecho parte de este lindo programa. Bien, gracias. Gran parte de este programa. Muchas gracias, querido amigo Gaby. Sabes lo que te quiero, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por... mutuo el aprecio, Carito, igual que vos, Lili, también, que son una gran... más que amigas, ya somos como una familia. Bueno, gracias. Igual que Juan, bueno, Marquito, por supuesto, que es mi hermano. Ahí está. Pero a todo ahí, a todo el equipo, así que le mando un gran abrazo para todos. Otro para vos. Muchas gracias, Gaby. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Que anden Gabriel. bien, gracias. Hasta luego.